Estamos en comunicación con Luis Martínez, economista por el ITAM, pero también consultor en temas políticos y gobierno de la empresa investigadora Qualia. Luis, muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Gracias, Vicente. Bonita tarde. La razón fundamental por la que te contactamos es por esta serie de comentarios en Twitter o ahora X, que tiene que Ujú. decir uno cada que hace esta presentación, acerca de este análisis que realizaste sobre el listado nominal. Y un punto que nos parece muy interesante es porque es el dato con el que inicias esta serie de mensajes donde dices que para la próxima elección del 2024, la mayoría de los votantes o la mayoría de los que están en el listado nominal son menores de 40 años. ¿Cómo es que llegaste a esta conclusión para empezar? Así es, Vicente, te cuento. Lo que hicimos en esta investigación básicamente es analizar todas las secciones electorales del país. El INE nos tiene datos abiertos y analizamos ahí pues los intervalos de edad. Si bien no nos dice exactamente nombres, apellidos y temas más privados, sí nos puede decir ya por sección electoral, que componen obviamente las más de 7,000 secciones electorales de todo el país, nos dice qué cantidad hay de intervalos, ya sea hombres o mujeres, y hombres y mujeres o no binarios de qué intervalos de edad. Tenemos el encuadre de 18 años, de 19 años, y de ahí se va cada 5 años para delimitar pues la cantidad de años que está trabajando. Yo lo que hice fue tomar toda esta data, digamos que trabajarla, limpiarla y exponerla en algo muy sencillo. Definir 5 etapas generacionales que tenemos los seres humanos, bueno, como se denomina que es la cultura pop, que es la generación Z, que son de 12 a 25, solo que pues obviamente los de 12 a 18 no votan, así que los recortamos de 18 a 25. También después de 25 a 40, que son los millennials, de 40 a 55 son los baby boomers, y de 55 a 65 generación X y luego baby boomers, al revés. Y después de esto ya tenemos los mayores de 65 años, que son la generación silenciosa, o pues son casi todos los adultos mayores. Y esto nos dio un resultado bien interesante. De entrada detectamos que a nivel nacional, el 32% de los millennials, bueno, de los lista nominal, son millennials. Son casi 32 millones de personas. La lista nominal, que no se confunde necesariamente con el padrón electoral, es la lista que se va para la votación. El padrón a veces confunde porque hay personas que pues ya no están vivas, que se mudaron, que no han votado en muchas generaciones, y la lista nominal es, digamos, es lo que usa el INE ya para registrar el voto. Sé que bien hay personas que no se han empadronado todavía, llámese los menores de 18 años, que ya cumplieron 18. Sé que ahí hay un gap porque muchas veces muchos no sacan su INE hasta que pues, ya lo necesitan a los 22, 23 años, pero pues básicamente con esta data que está actualizada hasta hace unos días para el INE, es la lista que vamos a tener nosotros los mexicanos en el 24 para elegir presidente de la nación, gobernadores, diputados locales y federales, ayuntamientos, síndicos y concejalías. Y ahora un dato clave es que pues los millennials, como te había comentado, son la población que es más grande en la lista nominal, es casi uno de cada tres. Después de esta generación, pasamos a la generación Silent Generation, que son los de 65 y más, que son el 19%. Así que si vemos el gap entre la generación más grande, que es la millennial, a la generación silenciosa, es casi la mitad. De hecho, son 18 millones de generación silenciosa mayores de 65 años y los millennials son casi 32 millones. De nuevo, es casi la mitad. Después, ya en tamaños, sigue la generación X, que tiene 18% de la población. Luego pasamos a la generación Z, 18 a 25, que son 15 millones. Y los que son menores en porcentaje son los baby boomers, que son pues, los zonos de 55 a 65. ¿Esto qué nos da de cuenta a nosotros? Por ejemplo, si sumamos la población de generación Z, que va de 18 a 25, más los millennials, que son de 25 a 40, nos da un total que son el 48% de la lista nominal. Esto quiere decir que uno de cada dos votos en el 2024, si salieran todos a votar claramente, sería de menores de 40 años. Y creo que ahí está el detalle bien interesante, que habla exactamente sobre el tema de la participación electoral. Y aquí, si quieres, voy a ligarlo un poquito al otro tema, que es ahora qué está pasando con las personas jóvenes. O sea, qué ha pasado históricamente desde el 2009 al 2021 en las elecciones federales. Podemos analizar y notamos que algunos de los que más salen a votar son los de 18 años, pero solo los de 18 años, que de hecho
en promedio salen a votar más de la mitad. En 2018, por ejemplo, tuvimos una votación histórica y en 2012 es igual, es el 62%. Esto quiere decir que las personas solo de 18 años salen a votar y mucho cuando son elecciones presidenciales, porque cuando son intermedias, llámese 2009, 2015, 2021, salen a votar entre el 40 y el 50%. Pero aquí pasa otra cosa bien interesante. Después de que se sale a votar la primera vez, baja radicalmente la cantidad, casi un 10%. Eso me llama mucho la atención porque es frecuente que uno piense que el joven, el adolescente, ya tiene su comprobante para la adultez, tiene un interés por obtener su credencial electoral para dos cosas, una para votar y la otra para poder entrar con más libertad al antro, para poder salir. Es como el certificado de la adultez para muchos jóvenes. Da a entender las cifras que sí. De nuevo, o sea, si vemos el histórico, pasamos de puntos muy altos en 2012 y 18 de más del 60% a después pasar a menos del 55%, 50%, y de ahí cuando tienen de 25 a 29 años, es la fase donde las personas menos votan. De nuevo, cuando empiezan los millennials de 25 a 29 años, bajan la cantidad extremadamente. De hecho, llega a ser porcentajes de casi del 34% llegamos, por ejemplo, en 2009. O sea, uno de cada tres personas de 25 a 40 años, bueno, de 25 a 30 años, perdón, salió a votar en 2009. Eso quiere decir que tenemos este gráfico arriba, va bajando y luego baja radicalmente y después ya va subiendo, pero solo hasta los 40 años. Ya cuando son los 40 años, ahora sí la gente sale a votar la tendencia dice que de 40 a 65, 70 años salen a votar y aumentan los índices máximos de votación. De hecho, tenemos registros que incluso hemos llegado hasta el 74% de votantes en personas de 60 a 64 años. Esto quiere decir que justamente en ese intervalo, en la elección del 2012, 3 de cada 4 personas en el intervalo de 60 a 64 años salió a votar. O sea, digamos que el interés de votación primero disminuye cuando eres relativamente joven y joven adulto, y después cuando eres joven adulto hasta casi llegando a 65 y más, es cuando más sales a votar. Y de ahí se mantiene un poco entre 65, 75 años, y después ya baja otra vez. Por temas incluso médicos, no pueden salir a votar, ya están muy enfermos, necesitan apoyo, o incluso como el INE no puede registrar cada una persona pues fallece, pues a veces esos números ya están, no están tan creíbles, podemos llamarlo. ¿Qué implica para ti que tengamos, por ejemplo, este sector tan amplio, este mayoritario de menores de 40 años? De hecho, aquí sí que me puedes comentarte, nosotros también trabajamos en la elección del Estado de México, hicimos el impacto generacional por el voto, que creo que igual es un proxy, si bien no podemos decir que va a pasar eso en todas las elecciones, sí podemos detectar que hay una tendencia. En el Estado de México había una correlación negativa entre participación y gente de generación Z. Esto quiere decir que en las secciones electorales con más generación Z, había menos participación por correlación. Pero cuando llevamos en... Ese rango no quería participar mucho. Ajá, Así, exacto. así. En las secciones centrales no quiere participar. Y también hay otra correlación, hay dos cosas interesantes en el sector, que también los de 18 a 25, cuando tenías un porcentaje alto de esta generación había un porcentaje muy bajo de votantes por el Frente Amplio por México. O sea, los de 18 a 25 casi no votaban por el Frente Amplio por México. Y contrario a esto, sí votaban por el oficialismo, partidos ligados a Moreno. De nuevo, en el Estado de México tenemos el tema que MC no fue candidato y solo había dos opciones, el Frente y el oficialismo. En la generación Z esto pasaba. En la generación millennial pasaba algo muy similar, pero los intervalos de correlación ya son más borrosos. Ya no se distinguía tanto lo que pasaba pues en este sector. Pero ya después, y sigue como un intervalo de nuevo también medio borroso en lo que pasaba, ya digamos que se vuelve una correlación ya fuerte hasta los baby boomers, que son de 40, perdón, de 55 a 65. Estas personas volteaban lo que pasaban los millennials y la generación Z, porque esta generación, cuando había más porcentajes de esta población en una sección electoral, había más participación ciudadana.
y pasaba a lo contrario con el Frente Amplio. Extrañamente, las personas de 55 a 65 años, cuando había más personas en esa sección electoral, salían a votar más por el Frente Amplio y menos por el partido del oficialismo, Morena y aliados. Y donde más hay un llamativo, y de hecho hay una correlación casi 2-1, es en la generación silenciosa, los mayores de 65 años. Aquí, efectivamente, cuando había generación silenciosa en alta porcentaje de población en la sección, la participación se levantaba demasiado. Y la participación era por el Frente Amplio. Casi la mitad de los votos que se podían, de esta sección era por el Frente Amplio. O sea, era una correlación casi directa, 2-1. Y en contraposición, ujú, Entonces, y pero en el reto con- en general sigue siendo que el joven no está participando mucho, ¿correcto? exacto. Básicamente lo que podemos afirmar con esto, bueno, hay una correlación ahí que se nota, es que el joven casi no sale a votar y cuando sale a votar, vota por partidos del oficialismo. En contraposición, los adultos mayores salen a votar mucho y votan por el Frente Amplio y casi no por Morena. Eso pasa, ojo, solo en el ejemplo del Estado de México. No sé qué pasará ahora en un tema nacional, porque incluso en el Estado de México se ha radicalizado mucho el voto. En secciones que están pegadas a la Ciudad de México, había literal una como barrera invisible que de un lado los adultos mayores votaban por el Frente Amplio y del otro lado votaban por mucho por Morena. Normalmente las secciones más rurales votaban mucho por Morena los adultos mayores y las secciones más urbanas votaban más por el Frente Amplio. Y este tema generacional está implicando. Esto quiere decir que sí podemos incluso, no encasillar, pero sí correlacionar las generaciones con las tendencias electorales. Y sí hay cierta relación con esto. ¿Cuál es la más importante que encontraste hasta este momento después de este análisis? De nuevo, yo puedo decir de nuevo las tres relaciones más importantes que he descubierto. Es la primera, que cuando tienes tu INE, tienes un interés extremo en salir a votar, la primera vez, pero solo cuando es elección presidencial. O sea, todos esos mensajes de saca tu INE, ve a votar, todo lo que te maneja el INE, funciona muy bien para sacar a la gente a votar la primera vez. De ahí algo pasa y la gente no sale a votar hasta que podemos decir que tiene familia, a los 40, 30 y tantos. De nuevo sales a votar y aumentas hasta que ya físicamente te cuesta ir a votar. Es que podemos decir como algo que podemos aprender de aquí. Lo segundo es que al menos en el presente reciente podemos decir que el mensaje político partidista de partidos tradicionales como el PRI, PAN o PRD no está permeando en las nuevas generaciones. Lo que sí está pasando al contrario es con Morena, que sí está llegando a nuevas generaciones, a pesar de que no tiene propuestas como temas de pensiones, temas de medio ambiente, temas incluso de seguridad, que creeríamos debería motivar a la generación, porque fue todo el tema del progresismo, temas, intervalos y propuestas que el progresismo abandera, el gobierno oficialista no lo hace. Y aún así, los jóvenes votan por esta elección. Ahora, muchos han criticado a esta administración y particularmente estos programas sociales, particularmente estas pensiones, sobre todo cuando habla de que este último año va a haber un incremento significativo para la pensión, que esto, dicen muchos, estaría afianzando precisamente esta preferencia de este sector que funciona. Pero lo que nos dices no parece ser muy coincidente con eso, ¿sí? Ajá, al menos en el Estado de México no funcionó de esta manera. O sea, el adulto mayor tiene interés, yo lo llamo el voto nostálgico, que sigue votando por el PRI y el PAN. Sigue pasando. Digo, obviamente hay regiones mayoritariamente urbanas donde hay tendencias incluso del uso electoral del partido político para que voten por Morena. Digo, se puede notar claramente, no, es el Estado de México, sectores rurales, adultos mayores votan por el oficialismo, secciones urbanas votan por el Frente Amplio. Es como un ejemplo que se puede dar y esto está funcionando de esta manera.